Hola a todos, hoy quería hablar de esta obra, se llama Reencarné como Rey Escorpión. El prólogo es un tanto, pues llamémoslo confuso. No estoy en contra de este tipo de cosas. Nos muestra un escorpión que está peleando contra otra criatura, mientras hay unos textos que indican, que sobreentienden que se es el escorpión, que está preguntándose cómo acabó en esa situación y cómo y por qué murió. Así que si no es por el título, eso sería un poco extraño. Entendemos que esta persona reencarnó viéndose de esa manera. Y bueno, en lo que es la parte de la historia, el personaje a continuación que vemos es un muchacho. Podemos asumir que es un adolescente porque pues habla como uno, digo, es sábado, no se quiere levantar temprano, pero tiene una tarea pendiente que le dejan sus padres, así que está normal. El muchacho no menciona su nombre, cosa con la que no tengo ningún problema. En lo personal, en mis historias te vas a enterar del nombre de los personajes cuando alguien más los llame por el mismo, pero ellos mismos no van a hablarte en primera persona. Me siento incómoda por alguna razón con eso. Quizá entramos cortos, pero largos ya se me hace extraño. Bueno, el muchacho estaba diciendo de que su tarea de los sábados es limpiar un sitio de la casa que asegura que todas las semanas deja impecable, pero que por alguna extraña razón vuelve a estar hecho un desastre 7 días después. Qué milagro que 7 días después. Yo hay lugares de mi casa que están hechos un desastre 3 días después de la limpieza. Ah, bueno, normal. Digamos que es lo normal. En esto se encuentra un libro con un título muy extraño y muy sospechoso. El cual pues se pone a leer, ya que le hace raro de que no tenga polvo. Aunque al terminar de leerlo entiende por qué lo tiraron, no se ve muy interesante. Lo que sí se me hace curioso es que hay un texto que dice que lo van a buscar 24 horas después. Sin embargo, parece que va a ser muchísimo antes que se tenga que presentar ante el sitio que mencionan. Hay un escorpión muy cerca de él en el techo y le termina cayendo en el cuello. Y claro, rápidamente se ve, el chico se da cuenta, se asusta y trata de quitárselo, pero demasiado tarde. Lo pica. Y él mismo menciona que el veneno del escorpión le está haciendo efecto muy rápido, aunque también hay que entender que fue en el cuello, así que más rápido todavía. Sin embargo, ok, con respecto al dibujo, vale, quizá yo no debería criticar esto, pero hay momentos donde el rostro del muchacho no se ve precisamente igual que en la parte anterior. No sé qué pasa, si es por más de estilo, el problema de hacer que dos veces se vea igual dos dibujos, yo tengo ese problema. Por algo alguien más me está haciendo las viñetas. Y claro, está el otro tema de que puede ser solamente para enfatizar la situación. Por ese lado no hay ningún problema en lo personal. Ay, ay, ay. Sí, digo ay, 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 porque bueno, también el libro le decía que primero que nada se despidiera de sus seres queridos, pero ciertamente no le dieron las 24 horas para hacerlo. Así que, pues, el muchacho lógicamente toma su teléfono e intenta pedir ayuda, comprensible. Pero primero piensa en sus padres, luego piensa en el 911, pero se marea, cae al suelo y rápidamente cae inconsciente, lo que no le permite, pues, ya sabes, pedir la ayuda que necesitaba. Y al parecer muere. Esto nos deja en una escena en la que quisiera vernos una silueta o algo, porque alguien lo está llamando. Según el muchacho es una voz femenina, pero él no logra entender bien qué es lo que dice. Y esta persona sí se entiende que está malhumorada.
Ay, y si menciona el tema del libro, debí ir yo en persona en vez de darles ese estúpido libro. Ahora todo se echó a perder. Creo que son palabras para tener en cuenta más adelante en la historia. Y digo, si podías ir en persona, ¿por qué no lo hiciste? Espero que tenga una buena justificación. Ay, ay, ay. Porque, en serio, mandar un libro, ¿qué tal si el men solo se me leyó media hoja o no le prestó atención? O si tiene mala retención y después de leer todo el libro se le olvidó todo a los 3 segundos. Ya saben, no todo el mundo memoriza igual. Ahora se le pide que despierte y aquí nos encontramos con el título de la obra haciéndose realidad porque vemos que se ha convertido en un escorpión. Obviamente está confundido, nota que se siente extraño y que no sabe exactamente dónde está. Piensa que ve un monstruo, pero rápidamente nota que está rodeado y me pregunto qué estará pasando porque los escorpiones no son animales que tiendan a reunirse en grandes cantidades, y menos en la cantidad que se está viendo en este momento. Claro, está más confundido y perdido que, pues, comprensible, ¿no? Claro, también piensa que no puede estar pasando, luego recuerda lo de la picadura del escorpión y que ahora él mismo es un escorpión. Y me hubiese gustado un poco más de contexto de qué está pasando, ya que se siente un tanto muy confuso. Am, el tema es que una cosa que estoy teniendo con estas series de webtoon es que hay mucho espacio en blanco entre las viñetas, o hay muchas viñetas y hay poco texto. Aquí, vale, entiendo que quieras tener una ambientación misteriosa y la cosa, pero en lo personal considero que no hay suficiente información para que me genere interés. Quizás si en el texto misterioso con la supuesta voz de la mujer hubiesen colocado algunos elementos o alguna frase que indicara por qué le mandaron el libro y cuál era la intención última que tenían con él, que me hubiera generado curiosidad, pero no tenemos eso. Simplemente es una persona ah, jodiendo la vida, regañando por la situación, quejándose, es la palabra. Y obviamente el muchacho, bueno, él está perdido en la situación. Esa parte no tengo problema con él. Él es, ya saben, el protagonista y el medio por el que nos vamos a enterar de lo que está pasando. Pero alrededor de él debieron haber colocado más cosas. Y quizá también hubiese ayudado que cuando ya estuviese alrededor de todos los demás escorpiones, al menos hubiera uno intentando hablarle. Ya sabes, hola, amigo, compañero, oye, ubícate. Si me entienden, solo están ahí todos esos escorpiones y no sabes la razón. Así que no. En lo personal, no considero que esté bien esta parte, o sea, en términos de captar la atención. Estoy segura que eso se puede solucionar fácilmente si ya en la siguiente parte son un poco más explicativos. No quiero decir con eso de que la siguiente parte debe estar llena de un denso texto que explique todo minuciosamente. Tampoco. Solo que nos den detalles o información importante que nos permita generar un interés sobre lo que le está pasando al muchacho y la historia en sí, porque sinceramente que lo que mostraron en el prólogo, que es solo una batalla del escorpión contra el otro, pues y ya que no se mencionan los motivos por los que iguales estaban batallando, no es muy llamativo en lo personal. Pero podría volverse interesante si se maneja bien. Bueno, por ahora eso es todo de mi parte. Espero sus comentarios. Sí, es otra obra de webtoon, así que no deberían tener pierde para encontrarla. Chao.